Saludos familia, sean todos muy bienvenidos a nuestra casa. En el día de hoy quiero traerte un tema que nos afecta a todos por igual. Es un tema que nos ataca a todos y creo que nadie puede decir que está exento o que está libre de pasar por esto. Y te estoy hablando de la ansiedad. La ansiedad es un enemigo que ataca a todas las personas. La ansiedad no cree en clase ni posición social. A la ansiedad no le importa de qué nacionalidad eres, para qué compañía trabajas o para qué compañía trabajan tus padres, cuántas libras puedes levantar en el gimnasio, ¿no? A la ansiedad no le importa si eres el músico más talentoso de la iglesia. A la ansiedad no le interesa cuántos millones de seguidores tienes en las redes sociales. Si eres un deportista famoso, si eres un artista famoso, si eres una personalidad. Cuando la ansiedad viene, la ansiedad viene. Y no sé, yo también creo que es un grave error pensar que los cristianos no podemos o no debemos experimentar, sentir, atravesar por la ansiedad. También creo que es un grave error pensar que las emociones o los sentimientos son pecado. San Agustín de Hipona dijo: las emociones no son pecaminosas en sí mismas, pero se vuelven pecaminosas cuando las alimentamos o las expresamos de maneras contrarias a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, viendo esto, yo creo que podemos decir que la ansiedad no es el problema. Sentir ansiedad no te hace más o menos espiritual. De hecho, los salmos están llenos de ansiedad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mira, aquí está hablando del justo. Y está hablando del justo caído. Del justo caído. No dejará por siempre caído al justo. Y luego vamos al Salmo 42:11. Donde la palabra de Dios nos dice que el salmista expresaba: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y entonces también podemos ver en el Salmo 94:19: cuando mi corazón se angustiaba dentro de mí, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tu consolación alegraba mi alma. Y si esto no es suficiente, ¿verdad? También podemos ir al Salmo 38:8, que nos dice: estoy afligido y muy quebrantado. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Yo creo que estas escrituras dejan bien en claro que la ansiedad no es el problema. El problema es lo que hacemos cuando estamos ansiosos. El problema es lo que buscamos para calmar nuestra ansiedad. Con eso te quiero llevar a otra escritura. Con eso, y en el episodio de hoy estamos escritura, pero es que a veces es bueno hablar los temas de manera más liviana, pero a veces tenemos necesidad de ese néctar, ¿verdad? A veces tenemos necesidad de recibir algo más sólido. Lo sólido solo viene de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice la palabra de Dios acerca
de dos males. Estos son dos males que nos llenan de ansiedad. Y si me acompañas a Jeremías 2:13, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas o cisternas rotas. También hay otra versión que lo dice así. Me han dejado, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, el primero de los males que hacemos conforme a Jeremías es que abandonamos a Dios. Y cuando abandonamos a Dios, nos llenamos de ansiedad. Jesús dijo que Él es nuestra fuente de paz. En Juan 14:25, el Señor nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo las da, o no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Hay una cita que encontré que me parece que es una cita que, si no la tienes, la puedes anotar, la puedes guardar. Es una frase, un poco más que una frase, una cita que la encontré muy profunda, y es de este hombre que es conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, o no sé, Charles Spurgeon, como le pueden decir en español. Y esta cita dice así: aquel estado más miserable del ser humano es cuando abandona a Dios, pues al perderlo también se pierde a sí mismo. Escucha, mira qué profundo lo que nos está diciendo Charles Spurgeon. Aquel estado más miserable del ser humano es cuando abandona a Dios, pues al perderlo también se pierde a sí mismo. Sin Dios, la vida se convierte en un viaje solitario, carente de propósito, y el alma queda vacía, anhelando algo que no puede encontrar nunca. Olvidemos que la mayor tragedia no radica en la ausencia de Dios, sino en la elección de abandonarlo. ¡Wow! ¡Wow! Nunca olvidemos que la mayor tragedia no radica en la ausencia de Dios, sino en la elección de abandonarlo. ¿Y tú sabes por qué? Porque en ocasiones puede que tú sientas que Dios está ausente, pero aunque tú no lo sientas, Dios siempre está ahí. Y aunque tú no te des cuenta, Dios siempre está obrando. Y aunque tú no lo tengas presente, Dios siempre está trabajando. Pero cuando tú tomas la decisión voluntaria de abandonar a Dios, eso sí es una tragedia. Ahora, el abandono de Dios es algo gradual. El abandono de Dios rara vez es algo que ocurre de la noche a la mañana. Y empiezan a suceder empezamos a tomar pequeñas decisiones. Pequeñas decisiones. Dejamos la vida devocional, dejamos la oración, dejamos de llenarnos de un contenido edificante, ¿verdad? Comenzamos a satisfacernos, o a tratar de satisfacer esa hambre y esa sed que tenemos dentro de nosotros con contenidos que no nos satisfacen, con entretenimiento, ¿verdad? Con relaciones, con todo tipo de cosas que no nos satisfacen. Y mientras más abandonamos a Dios, más crece en nosotros la ansiedad. Apartarse del camino y abandonar a Dios es algo que yo creo que lo podemos comparar muy fácilmente como cuando estamos de viaje por la carretera. El enemigo lucha contigo, pero no lucha contigo para quitarte el destino.
No lucha contigo para quitarte la meta. El enemigo lucha contigo para entretenerte por el camino para que tú tomes por un camino equivocado. ¿No te ha pasado muchas veces que estás viajando en la carretera y estás distraído por X y motivo? Quizás te entró un mensaje de texto. No estés en texto mientras manejes. Quizás estás cambiando el radio. Quizás estás hablando con tu esposo o tu esposa. Quizás te estás peinando. Quizás, no sé, estás buscando un chicle. No sé qué puedes estar haciendo, ¿verdad? Y te distraes. Y esa distracción causa que no tomes la salida correcta, que no tomes por la carretera correcta. Todavía recuerdo un viaje que hice hace un par de años hacia Dallas, Texas. Y en Dallas hay una cantidad de autopistas diferentes y los cambios son uno arriba de otro. Y si tú no estás enfocada o enfocado en Dallas, Texas, te vas a perder. Y para alguien que quizás viene de alguna ciudad más pequeña o qué sé yo, le puede parecer Miami algo parecido, pero olvídese de eso. Olvídese que las carreteras en Texas, en Houston y en Dallas, Texas, sí que tienen demasiadas señales, demasiadas salidas. Y si usted no presta atención, se va por el camino equivocado. Yo estoy 100% seguro. Es algo que he llegado a entender, que una de las armas, o podríamos decir incluso el arma más letal del enemigo, es la distracción. El diablo quiere distraerte. El enemigo quiere que tú andes por la vida distraído para que tomes por una carretera equivocada. Mira lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a dar un sip de café y vamos a promocionar la taza de mi amiga Lea, del canal de Lea. Esta taza ha sido una bendición grande. La he estado usando todos los días. Le cabe exactamente la cantidad de café que yo necesito. No es a veces las tazas son muy grandes, no es ni demasiado grande, ni muy chiquita. Y pues la he estado usando. Gracias, Lea. No estamos recibiendo ningún tipo de ganancia financiera por hacerle el advertising a Lea. Y si ustedes no han ido al canal de Lea, vayan al canal de Lea. Así se llama en YouTube. Lo encuentras en Instagram. Lo encuentras creo que hasta en TikTok está metida Lea. Hace un contenido muy, muy lindo de edificación, de bendición. En el canal de Lea puedes encontrar viajes, puedes encontrar entrevistas. Algo en lo que ella es muy buena es en la entrevista. Ella le hace entrevistas a la gente en la calle, le hace diferentes preguntas, tiene juegos, tiene todo tipo de contenido muy, muy, muy interesante. Pues seguimos aquí. Estoy 100% convencido de que el arma más letal, o una de las armas más letales del enemigo de nuestras almas, es la distracción. Y como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora, el segundo de los males que vemos en Jeremías 2:13. El segundo de los males, porque Jeremías 2:13 habla de dos males. El segundo de los males es que buscamos calmar nuestra ansiedad y buscamos saciar nuestra sed con fuentes que no nos pueden saciar. El primero de los males, acuérdate, es que nos apartamos o nos alejamos de Dios. Y el segundo de los males es que buscamos calmar nuestra ansiedad y saciar nuestra sed con fuentes que no nos pueden saciar. Hace muy poco tiempo hubo una controversia entre uno de los mejores futbolistas del mundo, Cristiano Ronaldo, y la compañía Coca-Cola. Y la controversia se basó en que llevan a Cristiano Ronaldo a hacer una rueda de prensa, una entrevista, lo sientan en el panel de la entrevista y ponen delante de él una Coca-Cola. Yo no sé si
Él no sabía que el panel estaba siendo auspiciado por Coca-Cola. No sé qué acuerdo haya habido en esta situación, pero Cristiano Ronaldo saca la Coca-Cola de delante de él y dice, no, Coca-Cola no, agua. Y esto fue algo que circuló mucho en las redes sociales. Aquí les dejo el video para que lo puedan ver y para que puedan ver el contexto de lo que estamos hablando. Coca-Cola. Ahora, las compañías de los productos carbonados, productos llenos de azúcar, le pintan a la gente una imagen sobre sus productos que al parecer son productos que nos pueden quitar la sed. Te muestran a jóvenes bailando, haciendo deporte, haciendo ejercicio, jugando pelota, fútbol, básquetbol. Y te lo muestran, y te los muestran después de hacer estas actividades físicas, yéndose a tomar una Coca-Cola. Y le hace a uno parecer que una Coca-Cola bien fría te quitara la sed. Y a mí me gusta la Coca-Cola. No te voy a negar que a mí no me gusta. Sí me gusta la Coca-Cola. Pero la Coca-Cola no te quita la sed. El azúcar que trae la Coca-Cola al revés te deshidrata más. Incluso te hace sentir más sed. Pero esta estrategia que usa esta compañía y que usan muchas otras compañías que nos quieren vender cosas y que nos ven simplemente como consumidores para llenar sus cuotas, para llenar el número del próximo año. Esta estrategia que usan es sacada del mismo jardín del Edén. Nos venden más y más cosas que no nos pueden satisfacer. Nos quieren llenar de cosas que no pueden llenar, que no pueden satisfacer ese vacío que tenemos cada uno de los seres humanos dentro. Esto, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, 13 al 14. Y en el mismo hilo del pensamiento, responde Jesús y dice, todo el que beba de esta agua, de esta Coca-Cola, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él o en ella en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esto nos lleva al punto de que no hay experiencia, no hay relación, no hay producto, no hay nivel de conocimiento, no hay viaje que puedas hacer, no hay cantidad de dinero que puedas ganar que pueda saciar tu sed de la forma que el Espíritu Santo puede saciar tu sed. Una frase o una cita que va muy de acuerdo con esto es la cita de Pascal Mercier, que dice: el anhelo que llevamos dentro, el vacío insondable que resuena en nuestras almas, es la evidencia inequívoca de un hueco en forma de Dios que anhela ser llenado. Entonces, que te quiero hablar de una historia, te quiero contar un pequeño, le podemos decir testimonio, qué sé yo, anécdota, de un momento en el cual yo sentí un nivel de ansiedad tremendo. Y en mi adolescencia me interesé mucho por la subcultura del graffiti. Yo creo que para no estar familiarizado con la subcultura del graffiti tiene que ser que vivas quizás en un pueblo remoto, o en el campo, pero si estás familiarizado con la vida de la ciudad, es posible que vas a estar familiarizado con la subcultura del graffiti.
las escrituras en las paredes, con spray, con magic marker o marcadores, con todo, con lápices, con lo que pinte, Nosotros pintábamos con lo que fuera que dejara una marca, pintábamos con eso. Incluso las paradas del bus las rayábamos con diamante para cortar losa. Lo que pinte. Y me involucré mucho en esa subcultura del graffiti y me gustaba pintar las paredes con un grupo de jóvenes con los que me juntaba, con una pandillita, con un piquete, como le quieras llamar, depende de dónde, un corillo, con un parche, si es venezolano, como le llamen. Y una de las áreas de esta subcultura era pintar tu nombre o el nombre de tu grupo, de tu crew, el nombre de tu corillo, de tu pandilla, de tu piquete, en lugares que fueran difíciles de llegar. O sea, un lugar donde las personas pasaran mirando y decían, ¿cómo rayos se subió a ese lugar a pintar? Y otra de las áreas era el área de la adrenalina. Eso era de pintar un graffiti en público, en algún negocio, en algún lugar donde te pudiera ver la policía y te pudiera llevar preso. O sea, no era de pintar en un lugar abandonado o baldío, sino de pintar en un lugar donde pudieras tener un tipo de consecuencia y de poder hacerlo tan rápido y de que te quedara tan bien, que también pues eso te daba entre las personas de la subcultura, entre los muchachos que pintaban el graffiti, le daba a tu nombre un nivel de respeto y un nivel de celebridad. Dependiendo de dónde ponías tu nombre, tenías en la subcultura del graffiti un estatus de celebridad. Y decías, no, yo soy fulano. Y wow, la gente decía, fulano, yo te vi en aquel y te vi en este lugar. Y eso te daba un estatus. Y es peligroso también. Era peligroso y podía ser complicado porque a veces le podías pintar el barrio a otro grupo o a otro crew o a otra pandilla. Te podías buscar tremendo problema. En la escuela se formaban muchas peleas por el graffiti, por las letras. Las letras no las podías copiar. Si tú le copiabas el estilo de letra a otros muchachos, era como robarle la novia, como robarle la bicicleta, como robarle el carro. Y se formaban peleas afuera de la escuela. Otra cosa también que hacían los muchachos era tratar de seguir al otro crew, al otro grupo, para quitarle las pinturas, para quitarle las latas. Es decir, una subcultura urbana en esto de graffiti. Tenía 14 años y estaba involucrado con un grupo y hacíamos graffiti. Y estaba con un muchacho llamado Marcelo. Marcelo, yo le estaba enseñando, yo tenía 14, Marcelo tenía como 12. No me acuerdo el día de la semana que era, pero un día de semana, no era un fin de semana. Y eran como las 7, 8 de la noche. Ya el sol se estaba poniendo. Regresando de la escuela, porque ese día iba a la escuela de arte, estudiaba tarde. Y estoy con Marcelo pintando la pared de un negocio, ¿verdad? Con un spray. Y Marcelo era el que dejé mirando. Él miraba a ver si venía la policía. Y Marcelo me dice, óyeme, ese color en esa pared se ve, pero vaya, ese color en esa pared se ve a full. Y no era el color en la pared, era la sirena de la policía que estaba iluminando la pared de esa forma y hacía resaltar esos colores. Entonces comienza a sonar la sirena de la policía y Marcelo y yo nos echamos a correr. Una de las cosas que me había enseñado, ¿verdad? Alex, el muchacho Alex era para mí lo que yo estaba haciendo para Marcelo. Dice, Alex era el que me discipuló, yo estaba discipulando a Marcelo. Ustedes vean que
que en la calle también la gente tiene su discipulado. Y entonces una de las cosas que me había enseñado Alex era siempre tener la idea del tránsito, para dónde iba el tránsito. Y que si había que correr de la policía, siempre tenías que correr contra el tránsito para hacer, no que nunca corrieras con el tránsito, porque si no el auto de la policía le iba a ser fácil perseguirte. Si te corrías contra el tránsito, el policía tenía que doblar, te daba tiempo para ganar. O si no iban a doblar, pues se iban a bajar del carro y salirte persiguiendo. Salimos corriendo con Marcelo. Todavía recuerdo que el corazón lo sentía aquí, que se me salía de la boca. Corriendo con las latas esas de spray, que no podíamos poner la lata de spray, porque era muy cara. Y todavía recuerdo el nivel de adrenalina que lo tenía por aquí arriba, el miedo que sentía. Y doblamos una esquina y doblamos esa esquina y hay un camión como un camión de bus parqueado, hay muchos carros parqueados en esa cuadra. Nos metemos debajo del camión de bus. Y yo creo que debe haber pasado no más de un minuto con la policía buscándonos. Si pasó más de un minuto es demasiado. Pero ese minuto me pareció una eternidad. Y sentía un nivel de ansiedad, pero tremendo, 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 tremendo. Yo pensaba que en cualquier momento me iba a agarrar la mano del policía y ahí y se iban a enterar mis padres en lo que estaba. Ahí me iban a meter preso por andar pintando las paredes. Y cuánta cosa me pasaba por la mente, y cuántos problemas. Y me pareció que toda mi vida me pasaba por delante de los ojos en ese minutito. Y ese minuto me pareció una eternidad. Metido debajo del bus con Marcelo por estar pintando las paredes. Y la policía no nos vio, siguió de largo y todos engrasados nos fuimos cada uno a nuestra casa. ¿Por qué te quise compartir esta historia? Porque muchas veces estamos llenos de ansiedad porque el lugar donde nos hemos metido no es el lugar al cual Dios nos mandó a ir. Escucha, muchas veces estamos llenos de ansiedad porque el lugar en el que estamos metidos, así como yo estaba metido abajo de ese bus, no es el lugar donde Dios nos mandó a ir. Tú sabes que esta historia me hace pensar o me recuerda un poco acerca de Lot, acerca del sobrino de Abraham. Después de tener una discusión, un problema, los pastores de Lot con los pastores de Abraham, Lot decide una conversación con su tío. Y el tío le da el lugar de escoger a dónde quería ir. Y Lot decide tomar el mejor lugar de la tierra para él. Y Lot abandona el campamento de su tío Abraham y se va hacia la ciudad de Sodoma. Y pues la ciudad de Sodoma era una ciudad totalmente corrompida, una ciudad totalmente entregada a la inmoralidad, una ciudad totalmente alejada de todo lo que era Lot y su familia y todo lo que él, toda la tradición que él traía siendo un varón semita, siendo un varón de la línea de Sem, siendo un varón instruido en el Dios verdadero, instruido en el sacrificio a Jehová de los ejércitos. Y se encuentra viviendo en esta ciudad llena de maldad. A tal punto de que Dios decide destruir estas ciudades del valle que eran Sodoma y Gomorra. Y pues puedes conocer más acerca de esa historia en Génesis. No te voy a dar toda la historia. Sería bueno que leyeras la Biblia, que conocieras por ti mismo, por ti misma. Pero van los ángeles camino a Sodoma y Gomorra a destruirlas. Y en el camino a Sodoma y Gomorra
pasan por la tienda de Abraham y esa es otra historia. No vamos a entrar en esa parte de la historia. Te repito, puedes ir a Génesis a conocer la historia. Llegan estos ángeles que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, a Lot, por petición de Abraham, y llegan a la casa de Lot, llegan a darle las noticias a Lot de que Sodoma y Gomorra va a ser destruida y de que él y su casa tienen que salir huyendo de ese lugar porque la destrucción de Dios viene. Y mientras están los mensajeros de Dios, los ángeles, anunciándole estas nuevas a Lot, pues a la gente de Sodoma y de Gomorra no se le ocurre nada más interesante, nada más bueno, no se le ocurre nada más productivo que decir, vamos a ir a abusar sexualmente de estos mensajeros. Y se dirigen a la casa de Lot para que Lot les entregara a estos personajes para abusar de ellos. Qué cosa tan sórdida, qué cosa tan corrompida, qué nivel tan bajo al que habían llegado estas personas en sus corazones. Y yo me imagino cuando estas personas están tocando la puerta de la casa de Lot y están amenazando a Lot con romper su puerta, incluso lo amenazaron de abusar, de ultrajarlo a él y a su familia. Y yo me imagino qué nivel de ansiedad debe haber estado sintiendo Lot. Me imagino que el nivel de ansiedad que Lot debe haber estado sintiendo habrá sido un nivel de ansiedad profundo. Y creo que podemos ver claramente en la historia de Lot el resultado de estar metido en un ambiente totalmente corrupto por el simple hecho de buscar mejores comodidades. La comodidad material te puede llevar al lugar que incomoda la presencia de Dios. La búsqueda inconstante de comodidad te puede llevar a la ansiedad. Te puede llevar al lugar que incomoda la presencia de Dios. Y esta historia de Lot, creo que la podemos contrastar de una manera clara y que nos muestra la otra cara de esa moneda, o la podemos poner en el espejo de Moisés. Porque Moisés, muchos años después de Lot, ¿verdad?, está con los israelitas en el desierto. Y viene la palabra de Dios a Moisés diciéndole que Dios enviará un ángel delante de ellos, pero que el Dios mismo no iba a ir con ellos porque eran muy obstinados y muy duros de corazón, y Dios les podía llegar a destruir con su presencia. Y entonces Moisés dice estas palabras que deben ser la clave de tu vida y de mi vida. Dice estas palabras que deben ser la clave de cualquier creyente, seguidor de Cristo, de cualquier persona que desea las cosas de arriba y no las de esta tierra. Y entonces Moisés dice esa palabra, esa frase clave que la encontramos en Éxodo 33:15. Y es una frase que ha sido usada para predicar muchos mensajes. Es una frase que ha sido usada para componer muchas alabanzas, muchos momentos de adoración, de guerra espiritual. Y esta frase es: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
Moisés sabía que la tierra prometida, escucha esto que te quiero decir. Moisés sabía que la tierra prometida era importante, pero más valioso era tener al dador de la promesa. Puede que Dios te haya prometido algo, puede que Dios te haya dado una palabra, puede que Dios te haya dado una visión, puede que Dios haya puesto un sueño en tu corazón. Pero escucha esto, perseguir ese sueño no puede tener como resultado perder al dador del sueño. El dador del sueño siempre es más importante que el sueño. El dador de la promesa siempre es más importante que la promesa. La presencia del que prometió. La presencia del que prometió siempre es más importante que el cumplimiento. Vamos a meditar en esos momentos. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Tu presencia es más importante que tu promesa. Tu presencia es más importante que tu promesa, porque la promesa está atada a la presencia. Y tú sabes que el camino de nuestra vida, está hecho, está compuesto. No es un camino llano, no es un camino plano. El camino de nuestra vida está compuesto de montes y valles. Montes y valles, montes y valles. Y la cuesta que te lleva al monte y el sendero, la cuesta que te lleva al valle, se llama ansiedad. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que se llama ansiedad? Porque a nosotros los seres humanos no nos gusta ese intervalo entre el valle y el monte, y ese intervalo entre el monte. No nos gusta. Porque nosotros podemos ver la victoria desde lejos cuando vamos subiendo el monte y vemos la victoria y nosotros queremos tener la victoria ya. La queremos tener hoy. La queremos tener ahora. Y cuando vamos descendiendo de la montaña, como Jesús que sale del lugar del bautismo directamente al desierto a ser tentado, nosotros queremos que esa prueba llegue ya y que se vaya ya. Y cuando nosotros queremos ser los dueños del tiempo y el espacio, cuando nosotros queremos ser los dueños de la velocidad a la cual Dios está operando en nuestra vida, nos llenamos de ansiedad. Mira lo que dice el Salmo 55, del 2 al 5. Escucha, oh Dios, mi clamor, y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. En mi angustia ando errante y agitado. Errante y agitado. Errante y agitado. ¿Qué descripción mejor? ¿Qué palabras mejores para describir la ansiedad? Errante y agitado. A causa de la voz del enemigo y de la opresión del impío. Porque arrojan sobre mí iniquidad y con furor me aborrecen. Mi corazón se angustia dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Este es David. Este es el salmista, el rey David. David sabía que venía la victoria. ¿Por qué te digo que David sabía que venía la victoria? Porque lo vemos en su vida. Lo vemos en su vida. David sabía que esta tribulación era una señal de triunfo. La Biblia nos dice que David hallaba consuelo y refugio en su Dios. Que cuando David era atacado por sus enemigos, David hallaba consuelo y refugio en su Dios. Que cuando David era atacado por aquellos de su propia casa, David hallaba consuelo y refugio en su Dios. Sin embargo,
David experimentaba ansiedad en el proceso. David experimentaba ansiedad en el proceso. Ahora, hablando de esta cuesta entre montaña y valle llamada ansiedad, imaginémonos la ansiedad que deben haber sentido los discípulos cuando Jesús estaba con ellos en el barco dormido, mientras ellos temían por su vida. Habían visto un milagro poderoso, habían visto la alimentación de miles con unos pocos panes y unos pocos peces. Pero ahora su vida era amenazada y tenían a Jesús con ellos en el barco, pero de todas maneras tenían miedo. Tenían miedo porque se levantaba la tormenta, se levantaban los vientos, se azotaban su barco y parecía que el barco se iba a hundir. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? ¿Cuántas veces no nos pasa que sentimos que Dios está con nosotros, pero que no se involucra en el problema? Que sabemos que Él está ahí, que vamos a que adoramos y sentimos su presencia, que a lo mejor vamos al servicio de la iglesia y sentimos la presencia de Dios, pero sentimos que cuando salimos de ese lugar, el problema sigue ahí. Y que como que Dios, como que Jesús no se involucra en ese problema, como que parece estar distante, como que parece estar dormido. Y cometemos el error de pensar que, bueno, aunque yo no lo sepa, Jesús me va a dar la victoria. Y te digo que cometemos el error de pensarlo y es nada más un punto de vista. Porque Jesús no te da la victoria. Escucha, Jesús no te da la victoria. Jesús es la victoria. Jesús no te da la victoria. Él es la victoria. Es decir, los discípulos ya tenían la calma en el barco porque estaban con Jesús. Los discípulos ya tenían la victoria sobre la tempestad porque estaban con Jesús. Pero ellos no lo habían entendido. Y tú y yo muchas veces no lo entendemos. Mira lo interesante. Jesús cuando le dice a los discípulos acerca de su victoria sobre el mundo, Él dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y después le dice, confiad. Pero no les dice confiad porque venceréis al mundo. No le dice confiad porque ustedes vencerán al mundo. No le dicen confiad. Yo he vencido al mundo. La victoria se llama Jesús. La victoria sobre el mundo se llama Jesús. La victoria sobre tus ansiedades se llama Jesús. La victoria sobre tus temores se llama Jesús. La victoria sobre tus rencores se llama Jesús. La victoria sobre tus miedos se llama Jesús. Él es nuestra victoria. Él es nuestra salvación. Él es nuestra fuente de paz. Él es la roca más alta que nosotros. Él es el que puede calmar todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones. Y aquí donde viene la palabra de Dios que dice, trae tus preocupaciones, trae tus cargas a Cristo. Trae tus preocupaciones a Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En la Biblia nos habla también acerca de la ansiedad que experimentó el mismo Jesús. La Biblia nos dice que el maestro de Nazaret, al ver ese valle profundo que él tenía que atravesar, ese valle profundo que tenía que pasar, llamado la cruz del Calvario, su alma estaba completamente angustiada. Completamente angustiada. Mateo 26:38 nos dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice a sus discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Y la Biblia dice que su ansiedad era tan grande
que la presión que había sobre sus hombros, que el peso de la cruz era tan grande que Jesús oraba sudando gotas de sangre. Mira qué fuerte era esa ansiedad que el maestro estaba experimentando en ese sendero hacia la cruz. Y la Biblia, que se confirma a sí misma, nos confirma esto en Hebreos 4:15, diciendo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y volvemos a lo que hablamos al principio, ¿verdad? Lo que dijimos acerca de Agustín, lo que dijimos acerca de que los sentimientos, las pasiones, lo que sientes por dentro, no son pecado en sí, pero se vuelven pecado dependiendo de tu reacción a ellas. Y esto nos lleva a este punto que quiero compartir con ustedes. Y es que la ansiedad es real. Los siervos de Dios, los profetas, los jueces, los reyes y nosotros, los seguidores del Maestro, han a través de la historia experimentado ansiedad y vamos en este tiempo a experimentar ansiedad. Vamos a sentir miedo, vamos a sentir angustia, vamos a experimentar depresión y vamos a experimentar todos los demás sentimientos, emociones, estados internos que caracterizan la experiencia de todos los seres humanos que han pasado por este planeta, por este nuestro hogar llamado Tierra. Y tener una relación con Dios no es una pastilla mágica que hace que todas estas cosas desaparezcan. Pero cuando sientas que estás siendo atacado y devorado por este monstruo terrible llamado ansiedad, levanta tus ojos al cielo. Levanta tus ojos sobre los montes, porque tu socorro está cerca. Tu socorro está cerca. Tu victoria tiene un nombre. Tu victoria tiene un nombre. Tu victoria tiene un nombre. Y el nombre de tu victoria es Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en nuestra casa. Espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Con la ayuda de Dios seguiremos compartiendo otros episodios que puedan ser de tanta bendición para tu vida como lo son para mí. Atravesar por estos temas de conversación que pueden ser con otra persona, algún tipo de entrevista, o pueden ser pues yo solo. Me hacen a mí enfrentarme a estos temas, y cuando me enfrento a estos temas, pues el Señor va edificando mi vida y va edificando mi ser y va haciendo una obra en mi interior. Y estoy muy lejos del lugar, muy, muy lejos del lugar de donde puedo estar. Pero estoy también muy lejos del lugar de donde Dios me sacó. Y Dios no ha terminado de trabajar conmigo. Dios sigue trabajando conmigo, sigue trabajando en mi vida. Sé que el que comenzó la obra en mí será fiel en terminarla. Y sé que el que está haciendo la obra en mí también la puede hacer en ti. Así que es mi deseo que Dios te bendiga y que tengas un día lleno, una noche llena de la gloria de Dios en tu vida. Gracias por haber estado aquí.